Si hubiese sabido que enseñarles a levantarse terminaría en que me empujaran, quizá habría dejado que se cayeran solos la primera vez. Nadie mencionó mi nombre. Nadie dijo, mamá. Nadie pronunció un gracias. Lo único que escuché fue, su presencia resulta ya irrelevante. Ralentiza la evolución. Así, sin una sola vacilación, como si hablaran de una pieza defectuosa en una cadena de montaje. Estaba sentada en el centro de esa misma sala donde antes reíamos entre migas de bizcocho y velas apagadas a soplidos torpes. Pero hoy no olía a canela ni a infancia. Hoy olía a codicia con perfume caro. A traición maquillada con gráficos de PowerPoint. La primera en hablar fue Clara. Mi Clara, la pequeña, la que corría hasta esconderse bajo mi delantal cuando tronaba. Llevaba puesto el blazer gris perla que yo le regalé el día que fue nombrada gerente. Y con una voz perfectamente entrenada, ni una grieta ni un temblor, me dijo, madres como tú construyeron los cimientos. Pero esta empresa necesita savia nueva. Savia nueva. Como si yo apestara a trastero. Como si mi entrega tuviese fecha de caducidad. A su lado mis yernos Martín y Sergio asentían, con esas muecas insípidas que solo llevan los que ya decidieron su bando tiempo atrás. Martín incluso se atrevió a fingir pena. Margaret, nadie cuestiona tu legado, pero creemos que ha llegado el momento de que te retires. Retiro como si me ofrecieran una medalla, como si no estuvieran empujándome fuera con guantes blancos. Y allí estaba yo con el cuaderno de recetas en el bolso, convencida de que venía a discutir el nuevo local en el centro. No a que me arrebataran el trono entre fotocopias y tecnicismos. Busqué en sus rostros un recuerdo, un reflejo de la niña que amasaba y a mi lado los sábados, del joven que me llamaba a escondidas buscando ideas para enamorar a Clara en su aniversario. Pero no vi familia. Solo vi trajeados con agenda, ejecutivos que ya habían tachado mi nombre del organigrama. Lo tenían todo orquestado. Abogados presentes, firmas listas, contratos en papel satinado. Hasta un comunicado de prensa preparado. Margaret Ruiz se despide feliz tras una carrera ejemplar. Mentira. Aún no me había levantado de la silla y ya me habían borrado. No hablé de inmediato. La rabia me subió como pan seco sin agua. Las encías me dolían de tanto apretar la boca. Pero no iba a darles espectáculo. Me puse en pie. Despacio. Como si hasta mi columna se negara a aceptar lo que estaba oyendo. Saqué el cuaderno. Lo abracé. Lo apreté contra el pecho como si fuese lo último que seguía siendo mío. Y les dije sin alzar la voz, pero con la firmeza suficiente, como para que ninguno pudiera fingir no haberlo oído. Lo entiendo. Ni lágrimas, ni reproches, ni discursos para la galería. Solo eso. Lo entiendo. Al salir, Clara me lanzó una mirada fugaz. Buscaba quizás una grieta, una rendija por la que colarse mi derrota. No le di ese placer. Cerré la puerta sin ruido, pero dentro de mí todo crujía. Me borraron del correo, me quitaron la placa, me arrancaron el título como quien arranca un parche viejo. Pero no saben que también me soltaron las cadenas. Hoy no me echaron de la empresa, hoy me liberaron de su hambre de poder, y aún no lo saben. Pero acaban de despertar a la mujer que construyó imperios desde una cocina con goteras. Y esa mujer, no olvida, no puse la radio al volver. Solo el sonido de las llaves entrando en la cerradura. El eco de mis pasos sobre las baldosas de siempre. Ese crujido leve que solo suena cuando la casa reconoce tu dolor. Me quité los zapatos sin elegancia. No temblaba del esfuerzo. Temblaba por dentro. Por ese hueco que deja la puñalada de los tuyos. La traición no me partió el corazón. Me lo descuadró.
Como cuando un cuadro que siempre estuvo bien alineado se cae de repente. Y tú solo te quedas ahí, mirando el clavo desnudo, preguntándote en qué momento empezó ya a aflojarse. No sé en qué momento dejó de sostener. La cocina olía a mantequilla rancia, a pan tostado, a infancia. Me aferré a ese aroma como un náufrago a una tabla de salvación. Sobre la mesa un portarretratos, Tomás y yo en blanco y negro, el día en que abrimos nuestra primera panadería. Él con harina y hasta la nariz, yo con una trenza deshecha y los ojos hinchados de ilusión. Acaricié el cristal como si pudiera colarme dentro de ese instante. Aún me llamaba capitana. Él sí sabía quién era yo. Me senté con el álbum de fotos sobre las piernas. La primera factura, el primer horno, las primeras quemaduras. Y allí estaban, Clara y su hermana revolcándose en la masa, pies desnudos, mofletes, tiznados de harina, carcajadas puras. ¿En qué punto me transformaron en un estorbo? No lloré. Aún no. Solo me quedé quieta observando aquella imagen donde Clara sostenía un cartel pintado a mano. La mejor panadería del mundo es de mi mami. Y ahora esa misma niña me tacha de obsoleta. Sobre los fogones la tetera silbó. Me levanté sin pensar. Manzanilla como siempre que la vida se me atraviesa en el pecho. El sorbo quemó, pero me hizo sentir algo. Me recordó que al menos seguía viva. Tomás solía repetir: cuando no sepas qué hacer, hornea aunque sea para nadie. El olor te recordará quién eres. Así que abrí el cajón, saqué la harina y encendí el horno. No por ellos, por mí, porque esta casa al menos aún huele a verdad. No fue rabia lo que me llevó al despacho de Clara. Fue ese presentimiento antiguo, esa punzada que se mete bajo la piel cuando algo no cuadra. Porque la traición huele, y huele mal, como grasa quemada. No iba a verla a ella. Fui a ver a Raúl, el contador de siempre, el único que aún me llama señora Margaret sin burla. Necesito revisar los movimientos de los últimos 3 años, le solté directa. Raúl parpadeó. Se recolocó las gafas. Balbuceó algo sobre protocolos. No me hagas repetirlo. Raúl, susurré. ¿Te acuerdas de quién fundó todo esto? ¿Quién firmó los primeros papeles? ¿Quién descargaba los sacos de harina contigo a pulso? Enséñame. Su silencio fue breve, pero en mi pecho retumbó como una eternidad. Luego se levantó, cerró la puerta con llave y sacó una carpeta. Mientras pasaba página tras página, la tinta parecía pesar más que el propio papel. Traspasos de bienes, cesiones de locales, reformas sutiles en los estatutos. Todo en orden. Todo legal. Todo meticulosamente orquestado. Raúl tragó saliva. Evitaba mirarme. Margaret, hace meses que no se te consulta nada. Dijeron que era para proteger tu legado. Mi legado. Vaciarlo mientras aún respiro. La ira me subió desde las plantas de los pies. No grité. Solo cerré los puños hasta que las uñas me abrieron la piel. Porque el llanto ya no me sale en lágrimas. Me brota en esa voz grave que uno usa cuando se le rompe algo por dentro. Me quedé mirando la hoja donde aparecía mi nombre. Borrado. Sustituido. No por error. Por decisión. Tomé la decisión y cerré la carpeta con serenidad. Gracias, Raúl, murmuré. Ahora ya sé exactamente qué era lo que no querían que supiera. Al salir del edificio el aire me golpeó más frío que de costumbre, pero también más nítido. Porque una cosa es que te aparten con palabras suaves y otra muy distinta es ver tu firma sustituida. En ese preciso instante lo comprendí. No me estaban jubilando. Me estaban despojando. Con guantes blancos, con sonrisas ensayadas, con papeles bien redactados. Y eso no lo ibas a permitir. Rose me citó en nuestro café de siempre, ese de las mesas de hierro forjado
y el menú escrito con tiza sobre una pizarra negra. Aún servían la tarta de nueces que solíamos compartir cada viernes al cerrar la panadería a las 6 en punto. Han pasado 20 años desde entonces, pero ambas lo recordamos como si fuera ayer. Me senté frente a ella, sin maquillaje, sin anillo, sin ganas de fingir. «Estás más delgada», dijo con voz baja. «Me están robando, Rose», pero con buenos modales. Ella asintió sin asombro, porque Rose siempre supo leer entre líneas incluso cuando yo aún no sabía cómo escribirlas. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó sin rodeos. Encogí los hombros. No por resignación, sino porque la respuesta aún no había tomado forma. Tenía rabia, sí. Tenía pena también. Pero sobre todo tenía una pregunta clavada que aún no sabía pronunciar. ¿Quién soy sin aquello que me han quitado? Rose me tomó la mano. Sus dedos olían a vainilla y determinación. «Tú no eres esa oficina. No eres ese letrero con tu nombre. Eres lo que hacías ahí dentro. Las manos que moldeaban el pan. El ojo que ajustaba el horno sin mirar el termómetro. Eso no se hereda ni se vende. Eso se es». Se detuvo. Me miró con esa firmeza que solo usaba cuando me regañaba por quedarme hasta la madrugada horneando galletas para las ferias escolares. «Si ellos te han sacado de la cocina grande, haz una más pequeña, pero que sea tuya. Con tus reglas, tus recetas y tu nombre en la puerta. No en un papel, en la vida», no respondí. Pero por primera vez en días sentí algo distinto en el pecho. No era el ardor de la ira, era otra cosa, un calor más antiguo, más profundo. El de las brasas que siguen ardiendo cuando parece que todo se ha apagado. «Y si no viene nadie», musité. «Vendrán», sonrió. «Porque tú no hacías pan, tú hacías hogar». Aquella tarde, mientras caminaba de vuelta con una bolsa de almendras y una idea temblando al fondo del alma, supe que la Margaret derrotada se había quedado en esa sala de juntas y que la otra, la que sobrevivió a guerras, hornos rotos y madrugadas sin un solo cliente, esa apenas estaba precalentando el horno. Volví al viejo taller de Tomás un martes cualquiera por la mañana. Llevaba cerrado años. Las bisagras chirriaron con pena cuando giré la llave, como si también ellas sintieran el abandono. El aire olía a serrín antiguo, a aceite olvidado. Todo seguía allí: la mesa de carpintero con sus cortes, las huellas de moldes, las manchas secas de café. Todo estaba intacto. Todo me esperaba. Pasé los dedos sobre las herramientas como si acariciara reliquias. Abrí una caja de madera y ahí estaban sus cuadernos. Tomás lo apuntaba todo, desde los tiempos exactos del horno hasta los nombres de quienes volvían cada sábado. Sus notas eran un caos entrañable, pero llenas de alma. Y entre esas páginas encontré algo más. Recetas que nunca llegamos a usar. Ideas locas para panes imposibles. Una sección entera con el título «Para cuando abramos solo por gusto». Solo por gusto. Lloré. No como quien pierde. Lloré como quien encuentra una carta escrita hace años con su nombre y que por fin le alcanza. Me senté en el banco bajo la ventana ese donde él solía leer mientras yo pesaba Cesarina. Saqué un lápiz y por fin hice lo que llevaba demasiado tiempo temiendo imaginar, pero no un regreso. No quería revancha. Lo que quería era empezar de nuevo. Quería algo distinto, algo que no viniera envuelto en celofán ni adornado con promesas de éxito, algo que no se vendiera por me gusta ni se promocionara como herencia empresarial, algo que oliera a casir o a masa recién hecha a madera vieja, a respeto. Imaginé un rincón pequeño con ventanales enormes, un mostrador de mármol frío, mesas de roble imperfectas y sillas que no hicieran juego entre sí.
Que oliese a mantequilla derretida y dignidad intacta. Escribí originales de Margaret en una servilleta. No lo pensé mucho. Me salió solo. Después me eché a reír. No sonaba a marca. Sonaba a mí. Por primera vez desde que alguien me llamó prescindible, sentí que estaba justo donde debía estar. No como madre, no como exdirectora, como mujer, como creadora, como fuego que no se apaga. Una noche de jueves salí en el informativo local. Una pieza elegante de esas con violines de fondo y tonos beige. Margaret Ruiz se despide tras décadas al frente para dedicarse a su jardín y a los suyos. Mi cara congelada en una foto de archivo. Declaraciones de mis hijos, Clara y Sergio, alabando mi legado con frases ensayadas. Y una última línea que me provocó una carcajada hueca: la familia unida y agradecida. Unida, agradecida. Habían cambiado las cerraduras y me habían dejado fuera. No solo de la empresa, sino de la historia. También querían reescribir mi vida. La periodista hablaba con voz dulce mientras enfocaban el local principal. Sergio dándose la mano con proveedores, Clara posando junto al nuevo logotipo. Mi nombre seguía ahí en las paredes, pero yo ya no formaba parte de nada. Apagué la tele. Me serví otra taza de té. Dejé que el silencio ocupara el salón. No sentía rabia ni tristeza, solo extrañeza, como si la vida de otra estuviera ocurriendo con mi cara. No envié notas, no llamé a nadie. Mientras ellos titulaban mi retiro, yo tamizaba harina. Mientras ellos sonreían para la prensa, yo escribía en un cuaderno nuevo. No me dolió que mintieran. Me dolió que mi existencia les resultara tan útil para sus mentiras. En la cocina el pan subía en su silencio. El horno comenzaba a rugir. Mi nieta Lily, con esa ternura suya, me había ayudado a crear una cuenta de Instagram. Por si quieres enseñar lo que haces, abuela, me dijo bajito. Aún no había publicado nada, solo el nombre y originales de Margaret. No era nostalgia, era verdad. Que hablen ellos, que editen su versión de los hechos. Yo tengo el horno encendido, y el alma también. La abogada se llamaba Irene, voz serena, moño firme, y unos ojos que no se dejaban engañar por cortesías fingidas. Me la recomendó un amigo de confianza, y me bastó con verla para saber qué era lo que necesitaba, discreta y feroz. Le entregué la carpeta azul con todos los papeles. Traspasos, reformas de estatutos, contratos firmados con mi nombre que yo jamás había leído ni autorizado. Irene no dijo nada durante los primeros 40 minutos. Solo le temblaba la ceja derecha cuando detectaba algo turbio. Y esa ceja no paró de vibrar. Subrayaba, marcaba, pasaba páginas con una precisión quirúrgica, hasta que se detuvo. Levantó el bolígrafo y con una calma implacable señaló: esta firma no es suya, este consentimiento tampoco, y esta cláusula es completamente ilegal si no fue debatida por el consejo original, consejo en el que usted aún figuraba. Tenía la palabra. La miré sin apartar la vista mientras ella hablaba con esa mezcla de firmeza y respeto. Está diciendo que falsificaron documentos, insistió. Estoy diciendo que hay suficientes anomalías como para abrir una causa si usted lo autoriza. No respondí al instante. Cerré con calma la carpeta que tenía entre las manos. No pesaba por el contenido en papel, sino por todo lo que representaba los años acumulados, los domingos compartidos fingiendo sonrisas, las comidas tragadas con nudos en la garganta, las miradas vacías, los silencios estratégicos que permití para no romper la falsa armonía. Todo eso también estaba ahí atrapado entre aquellas páginas. Hágalo, le dije clara y decidida. Pero no lo haga por lo que me han arrebatado. Hágalo por todo lo que aún puedo recuperar. Irene asintió. No hizo falta más, ni discursos ni promesas. Solo me tendió la mano con convicción.
Aquel apretón fue la firma más sincera que había recibido en años. Esa noche regresé a casa con la carpeta ya vacía, pero con el pecho más lleno que nunca. No deseaba verlos destruidos. Lo que anhelaba era algo más profundo, verlos enfrentarse al espejo, al reflejo que tanto tiempo se empeñaron en ocultar. Quería que supieran que yo también sabía. Me preparé una rebanada de pan con mermelada de fresa, de la que hago yo misma. Lo hice con calma, saboreando el sonido del cuchillo al rozar el plato. Porque en medio de aquella guerra silenciosa que acababa de declarar, seguía siendo panadera. Y eso ni los jueces, ni las firmas falsas, ni sus traiciones podrían quitármelo jamás. Lily apareció una tarde cualquiera sin previo aviso. Tocó la puerta suavemente como quien no espera ser bien recibida, pero se atreve igual. Llevaba una mochila colgada al hombro y el rostro desencajado. Se parecía tanto a Clara a su edad que por un instante se me encogió el corazón. Pero había algo distinto en sus ojos, no altivez ni culpa. Era esa mirada honesta, vulnerable, de quien intenta no dejarse arrastrar por lo que le rodea. Abuela murmuró apenas audible. «Puedo pasar», asentí. No hizo falta más. Me aparté para dejarla entrar. Nos sentamos en la cocina, yo en mi silla de siempre. Ella en la de madera vieja esa que de niña siempre le chirriaba. El silencio se extendió entre nosotras, largo pero necesario. Como si ambas supiéramos que ciertas cosas necesitan acomodarse por sí solas antes de ser nombradas. «He visto los papeles», dijo al fin. «No todos, pero sí lo suficiente. Sé lo que hicieron. Y no está bien». Sentí un nudo en la garganta. No por dolor, sino por el alivio de no estar tan sola. «¿Ellos saben que has venido?», pregunté. Negó con la cabeza. «Si lo supieran, me harían la vida imposible. Mamá dice que estás confundida, que todo esto es cosa de la edad». Solté una carcajada seca casi amarga. «Confundida». Así llamaban a las mujeres cuando ya no servían a sus planes. ¿Y tú qué opinas, Lily? Yo creo que lo que tú has hecho, lo que has construido, no lo ha hecho nadie más. Y no pienso callarme como si no lo supiera. Me tendió una servilleta doblada. Dentro había impresiones, bocetos de una página web, un logotipo en letras suaves que decía «Originales de Margaret». Colores cálidos, un diseño sencillo y elegante. Era precioso. «Si decides empezar algo nuevo, yo puedo ayudarte», dijo. «Sé manejar redes. Me gusta diseñar. Solo quiero que sepas que estoy contigo». No dije nada. Solo puse mi mano encima de la suya. «Sigue siendo honesta, Lily. Aunque duela, aunque estés sola. Quédate». Honesta asintió con los ojos vidriosos, aunque las lágrimas no llegaron a brotar. Se quedó un rato más en silencio. No hablamos casi nada. Simplemente compartimos un trozo de pan caliente y una taza de té humeante. Aquella noche, al cerrar la puerta tras ella, supe que algo profundo se estaba moviendo. Porque entre tantas heridas y desengaños, aún quedaban semillas intactas. Y yo, que nací con alma de panadera, sé bien cómo tratar una semilla buena, con tiempo, con calor, con fe. El mercadillo del sábado seguía como siempre, puestos con tomates y acelgas, olor a churros flotando en el aire, niños correteando con globos de colores. Pero para mí era otra cosa. Era un terreno de batalla disfrazado de rutina. Coloqué una mesa modesta cubierta con un mantel a cuadros y un cartel escrito a mano. Muestras gratis originales de Margaret. Nada de lonas impresas ni luces llamativas. Solo pan. Pan de romero con costra dorada. Bizcochitos de maíz, tiernos mini rollos de canela con glaseado de limón. Todo salido de mi cocina. Recetas antiguas, unas de Tomás, otras mías. Ninguna robada del nuevo cuaderno corporativo.
Las manos me temblaban no por miedo, sino por pura emoción, como si el cuerpo recordara de pronto quién era. El primero en acercarse fue don Ernesto, el maestro jubilado que solía pasar por la antigua panadería a las 6 en punto. Margaret preguntó incrédulo, como si no confiara en sus propios ojos. Pensé que te habías ido para siempre. Solo estaba en pausa, respondí sonriendo. Probó un panecillo. Cerró los ojos. Esto es el sabor que nos arrebataron. Pronto la mesa se llenó. Mujeres que no veía desde hacía años, hombres que aún recordaban el pan dulce de los domingos, niños que no sabían quién era yo, pero me regalaban sonrisas con la boca llena. Vendí todo, pero lo más valioso no fue el dinero, fue el rumor. Ese susurro que se propagaba rápido entre la gente. Margaret ha vuelto. La verdadera, la que ponía el alma en cada masa. Antes de recoger, una joven se acercó. Empujaba un carrito con un bebé dormido y tenía los ojos húmedos. Mi madre me llevaba a tu panadería cuando era pequeña. Me alegra tanto verte otra vez. Y eso valía más que cualquier cláusula sellada con un notario. Esa noche tenía los pies destrozados y las manos en carne viva. Pero el corazón estaba mullido, tibio como masa recién fermentada. No necesitaba un local. Ya tenía lo más importante, un lugar en la memoria de la gente. Y con eso bastaba para volver a empezar. Jamás imaginé que abriría una cuenta en Instagram. Mucho menos que me emocionaría al ver las notificaciones. Pero ahí estaba, originales de Margaret fondo beige, letras cursivas, fotos caseras tomadas con el móvil de Lily desde mi cocina. Panes en cestas de mimbre, bizcochos, cortados por la mitad, galletas sobre servilletas bordadas. Todo auténtico, todo mío. Lily se encargaba de subir las publicaciones. Me explicaba lo de los hashtags, los reels, las historias. Yo apenas lo comprendía, pero disfrutaba ver cada me gusta como si fuera un abrazo de alguien que aún creía en lo sencillo. La primera publicación fue una foto de mis manos partiendo un pan de nuez con higos. El pie de foto decía: manos que hornean desde el alma. Recetas con alma para corazones que no olvidan. Así titulamos la cuenta. En solo 2 días más de 1000 personas comenzaron a seguirnos. Muchos comentarios decían: ese sabor lo echaba en falta. Eres la Margaret de la pastelería del centro. Por fin has vuelto. Algunas compartían recuerdos con ternura. Mi madre me traía cada sábado. Mi abuela lloró cuando cerraron la tienda. Todavía guardo una servilleta con tu antiguo logotipo. Yo no respondía. Lo hacía Lily. Pero cada noche, con una taza de té caliente entre las manos y mi libreta sobre las piernas, los leía todos. No por vanidad, por gratitud. Un influencer local, un chaval con más pinta que años, probó una de mis tartaletas de limón y publicó una historia. Esto no es repostería, es terapia en forma de azúcar. Las ventas se dispararon. Llegaron los pedidos, cajas personalizadas, desayunos comunitarios, pequeñas reuniones familiares. Todo sin local, solo desde mi cocina, desde mi corazón. A veces me quedaba observando las manos de Lily mientras editaba las fotos, tan joven, tan distinta, sí, a su madre, y a la vez tan ligada a mí. Le ofrecí compartir el nombre. Me miró como si le hubiera ofrecido el cielo. No, abuela. Esto es tuyo. Yo solo aprieto botones. No, Lily. Tú pulsaste el botón que me devolvió la voz. Porque en ese mar de imágenes fingidas de marcas vacías, había algo genuino en mostrar pan con migas reales. Y la gente todavía sabe reconocer lo que está hecho con amor, incluso tras una pantalla. Estaba sentada en mi jardín cuando firmé los papeles. Irene vino con todo preparado. Como siempre, sin adornos, sin rodeos. Solo lo necesario.
¿Estás segura?, me preguntó una última vez. No es por rencor, dije. Es por justicia. Tomé la pluma. Firmé. No me tembló ni la mano, ni la voz, ni la convicción. La demanda no era sensacionalista. No pretendía destruir, solo señalar. Uso indebido de mi nombre. Falsificación de firmas. Apropiación indebida de propiedad intelectual. Palabras grandes para algo muy simple. Me robaron. Y lo hicieron con una sonrisa. No lo hice público. Aún no. Pero el simple hecho de presentar la denuncia ya era suficiente. Era mi manera de decir: sé lo que habéis hecho. Sin gritar, sin escándalos. Irene me explicó que habría audiencias, que el proceso tardaría, que quizá intentarían llegar a un acuerdo. Asentí. No tenía prisa, porque esta vez el tiempo no jugaba en su favor. Esa tarde regué mis geranios con una serenidad nueva. Me quedé observando cómo el sol se filtraba entre las hojas. El mismo sol que me calentaba cuando vendía pan sobre una mesa plegable. El mismo que me vio llorar en aquella sala de juntas. Pero esta vez me miraba diferente. Ya no era la madre despojada. Era la mujer que se quitó el delantal y alzó la voz. A Lily no le conté nada. Aún no. No quería que cargara con un peso que no era suyo. Esto no iba de castigar. Iba de restaurar. Porque cuando alguien mancilla tu nombre, no se lleva solo unas letras. Arranca tu historia, te despoja de tu identidad. Y yo no vine al mundo para ser la imagen vacía de una empresa que me apuñaló por la espalda. Vine para hornear con dignidad. Y ahora estoy recuperando lo que es mío. Firma tras firma. Era una mañana luminosa cuando giré la llave del nuevo local. El aire aún olía a pintura fresca y a madera barnizada. El cartel sencillo y sin adornos decía: auténtico de Margaret. Nada ostentoso. Solo 3 mesas, un mostrador de roble, estanterías repletas de mermeladas artesanas y ventanales amplios, por donde la luz y los recuerdos podían colarse sin pedir permiso. Rose cosió las cortinas con sus manos. Lily diseñó el logo. Don Ernesto trajo una mesa antigua de su desván. Una vecina ya mayor dejó un ramo de flores en silencio sobre el mostrador. Y me abrazó. Nadie me debía nada, pero todo el pueblo trajo algo. Porque no ayudaban a montar un negocio. Estaban sosteniendo a una mujer rota y devolviendo las caras a su sitio. Mientras yo acomodaba las bandejas de bizcochos humeantes en el otro extremo del pueblo, todo se desmoronaba. El antiguo local de la empresa, el que una vez fue mío, empezaba a mostrar grietas. Las vitrinas parecían vulgares. Las opiniones online hablaban de sabores apagados de trato frío. Ya no es lo mismo. Y no lo era. Porque podían quedarse con las máquinas, pero no con el alma. Las recetas se heredan. El alma no. Los encargos importantes empezaban a caer. La junta exigía resultados. Sergio perdió a un proveedor esencial. Martín dimitió como director de innovación. Clara no contestaba. O quizá no quería enfrentarse a lo inevitable. Y mientras ellos buscaban culpables, yo me ataba el delantal y llenaba la vitrina de galletas de avena con pasas. Las favoritas de Tomás. Decía que curaban cualquier tristeza. La víspera de la inauguración formal, Lily se asomó a la puerta y me miró con los ojos muy abiertos. «Abuela, ¿estás nerviosa?» La miré luego al horno encendido, a las bandejas listas a la luz cálida acariciando la encimera. No le dije: «Estoy en casa», porque ese lugar no era solo una panadería. Era mi memoria hecha refugio. Mi dignidad convertida en aroma. Mi historia servida en taza de café. Y cuando al día siguiente corté esa cinta con mis propias manos, no celebraba un nuevo negocio. Reclamaba lo que siempre fue mío. Mi lugar. Ese que jamás debieron arrebatarme. El lazo era rojo.
No por elegancia, sino porque me recordaba algo que no pensaban que aún tenía fuego. Cuando Clara era pequeña siempre pedía decoraciones rojas para su cumpleaños. Esa vez la prensa local no vino porque yo los llamara, sino porque alguien colgó las fotos en redes. Lo viral no fue la Steph el pastel, sino que la Margaret de siempre había vuelto. Lily tenía las tijeras en la mano. Yo llevaba mi viejo delantal, el de las flores azules bordadas a mano. Rose me abrazó con fuerza antes de salir al escaparate. La cola de gente daba la vueltas a la esquina. Muchos traían bolsas vacías y los ojos llenos de una nostalgia que pesaba. Al cortar el listón hubo aplausos, no por protocolo, sino porque allí había algo auténtico. Entonces los vi Clara, Sergio y Martín. Llegaron juntos con los rostros tensos, vestidos de lujo y cámaras detrás como si siguieran en campaña. Se abrieron paso entre la multitud. Clara fue la primera en hablar. «¿Qué es esto, mamá? Perdón. Margaret». Ya no dolía. Esa palabra había dejado de ser mía hacía tiempo. «Mi panadería», dije sin alterarme. «¿Has usado el nombre familiar?» «El branding», interrumpió Sergio apretando la mandíbula. «He usado mi nombre, el que vosotros intentasteis enterrar». Se hizo un silencio espeso. El aire se detuvo. Algunos alzaron los móviles. «¿Por qué haces esto?», dijo Clara. «Para vengarte di un paso adelante. No para intimidarla, solo para que me escuchara bien. No, esto lo he hecho para recordarme que existo, que no soy ese documento que firmasteis sin leer, que no soy una estatua en vuestra vitrina del legado». Ella tragó saliva. Por primera vez en años sus ojos buscaban algo que no fuera decorado. «¿Y nosotros?», susurró. «Vosotros me liberasteis. Pensasteis que me quitabais todo, pero solo me quitasteis lo que ya no necesitaba la carga de llevaros a cuestas». Lily se acercó y me tomó la mano. Rose se colocó al otro lado. La gente aplaudía, pero yo ya no oía nada. Porque en ese instante, por fin, era el centro de algo que no dolía. Clara lloraba, pero no me acerqué. Porque el perdón no se mendiga, se construye. Y yo estaba ocupada construyendo otra cosa, mi vida, mi versión, mi verdad. El callejón tras la panadería olía a levadura y sombra. Clara me esperaba allí junto a los cubos de basura como si supiera que la verdad no cabe en vitrinas impolutas. «No quería que acabara así», dijo apenas me vio. Cerré la puerta trasera y me apoyé contra la pared. «No ha acabado así, Clara. Vosotros lo empezasteis así». Bajó la mirada. Las pestañas le temblaban, pero no vi lágrimas. «No pensé que doliera tanto», susurró. «Pensé que era lo correcto, que tú querías descansar». «Descansar no es lo mismo que desaparecer», respondí. Hubo un silencio largo, como una masa que no sube, que se queda fría pese al horno encendido. Nos sobrepasó el miedo, admitió. Queríamos hacer crecer el negocio, modernizarlo, pero siempre nos comparaban contigo. No sabíamos cómo seguir si no eras tú quien brillaba. Y ahí estaba, la verdad nunca dicha. No fue por mi edad, fue por mi sombra. Entonces, cuando no pudieron igualarme, decidieron borrarme. No queríamos hacerte daño, pero lo hicisteis igual, contesté. Mi voz no tembló. Decirlo no dolía. Era como cerrar una herida antigua que por fin cicatrizaba. Y, sin embargo, «Estás aquí», dijo ella con la voz rota. «Mejor que nunca. Todos te quieren. Todos hablan de ti. ¿Cómo lo has hecho?». Me acerqué. Le puse una mano en el hombro, recordando quién era cuando tú lo olvidaste. Ella soltó un suspiro seco. No se apoyó. No pidió perdón. Pero tampoco huyó. Y eso, en su caso, ya era mucho. Entrar en ese mundo de evasivas y excusas ya era de por sí un cambio monumental. «¿Nos vas a perdonar?», preguntó con voz quebrada. «Hoy no. Quizá nunca».
pero ya no les guardaba rencor. Levantó la mirada queriendo decir algo, pero no la dejé. Tú me robaste lo que hice, pero no lo que soy, y eso ya lo he recuperado. Me alejé. La dejé allí con su culpa, su remordimiento, su historia a medio tragar. No por crueldad, por justicia. Porque a veces el acto más grande de amor es no seguir arrastrando lo que nunca fue tuyo. Y yo por fin lo había soltado. La noticia estalló como masa en horno bien caliente. Margaret Ruiz demanda por uso fraudulento de su identidad en la empresa panadera que lleva su nombre. Salió en portada en 2 medios digitales, pero fue en redes donde la verdad empezó a subir como espuma. Capturas de pantalla, hilos larguísimos de antiguos empleados clientes, indignados contando su versión. Ella era la única razón por la que íbamos. Desde que se fue, todo perdió alma. La nueva dirección huele a plástico. La empresa emitió un comunicado insípido, más redactado por un despacho legal que por un ser humano. Demasiado tarde. El daño ya estaba horneado. Sergio fue el primero en desaparecer del directorio. Martín lo siguió casi a escondidas. Clara aguantó más, pero incluso ella empezó a desmoronarse. Y entonces empezaron las llamadas. Primero tímidas, luego persistentes. Señora Ruiz, el señor Ramírez del Consejo desea hablar con usted. La Fundación X quiere rendirle un homenaje. Un medio nacional desea entrevistarla. Apague el teléfono. No por altivez, por tranquilidad. Ya no tenía que explicarme. Ya no me hacía falta entrar en ninguna sala de la que una vez me expulsaron. Lily me mostró los trending topics. La verdadera Margaret y Caspan con nombre propio. Pero fue Rose quien lo resumió con precisión quirúrgica. No ganaste por un escándalo. Ganaste porque nunca dejaste de ser tú. Irene, la abogada, vino a casa para revisar los últimos detalles del proceso. Hay posibilidades de una compensación millonaria, me dijo. Y si lo acepto, pregunté. Les pediré que lo conviertan en becas. Para chicas que quieran aprender panadería. Pero de verdad con las manos, no con Excel. Aquella noche cenando una sopa modesta frente a la ventana, recordé todas las veces que me dijeron, ya no tienes nada. Y solté una carcajada bajita, porque no sabían que mi nada pesaba más que su todo. No respondí a ninguna llamada más, porque cuando una mujer recupera su voz, el silencio se convierte en su idioma predilecto. Y yo estaba empezando a hablarlo con libertad. El primero en romper contratos fue el proveedor de granos. Luego una cadena de cafeterías con exclusividad firmada. Ya no es lo mismo, dijo el gerente en una entrevista. Lo que vendíamos era herencia. Y esa herencia ya no está. Las ventas cayeron un 40%. Las críticas negativas ya no eran murmurillos aislados, inundaban los foros y reseñas. Sabor insípido, trato mecánico, precios inflados, falta de alma. Y entonces ocurrió lo inevitable. Uno de los socios principales retiró su inversión. Falta total de ética y de rumbo, escribió en un correo que alguien filtró. Sergio y Martín fueron oficialmente apartados. Y Clara quedó en suspenso bajo investigación. Mientras todo se venía abajo, yo seguía horneando. Mi boutique rebosaba de vida. El mostrador no solo ofrecía dulces, ofrecía consuelo. Algunos venían solo a charlar un rato. Otros cruzaban pueblos atraídos por los rumores. «¿Es cierto que usted empezó desde nada?», me preguntaban con ojos llenos de asombro. Yo no respondía siempre. A veces solo sonreía. Pero sí empecé desde el fondo. La diferencia. El alma. Lily organizó una noche de sabores locales. Rose preparó una clase abierta de galletas invitando a las abuelas del barrio. Incluso don Ernesto, con sus dedos ya torpes por los años,
Se ofreció ni a tocar el piano cada sábado al atardecer. El negocio crecía, claro. Pero lo más bello no se podía medir en números, miradas que se entendían sin palabras, abrazos espontáneos, lágrimas provocadas por una receta que despertaba la infancia. El antiguo imperio tenía metros cuadrados empleados campañas, pero ya no tenía alma. Y un pan sin alma no nutre apenas llena. Yo, en cambio, ofrecí algo más. Algo que había aprendido con cada horno encendido, con cada traición digerida, con cada verdad dicha, sin temblar. Ofrecía hogar. Y el pueblo, sin que nadie se lo pidiera, me lo devolvió. Me hizo parte del suyo. La chimenea chisporroteaba en calma. Afuera llovía. Pero dentro la casa olía a bizcocho de manzana y a madera húmeda. Lily, arropada con una manta en las piernas, leía en voz alta los últimos comentarios del sitio web. Mi hijo probó el pan de higos y dijo que sabía a un domingo con mi abuela. Gracias, Margaret. Lloré con tus galletas. Esto no es comida, es un abrazo. Yo escuchaba en silencio. A veces cerraba los ojos. No por agotamiento, sino para grabar aquellas palabras con más fuerza. No pensaba en los contratos que perdieron mis hijos, ni en la demanda, ni en los periódicos que seguían pidiendo entrevistas que jamás concedí. Pensaba en Tomás en su cuaderno lleno de tachones, en sus recetas locas que aún me hacían reír. Pensaba en Rose en sus ojos que jamás dejaron que me derrumbara. Pensaba en Lily en su lealtad florecida justo cuando más lo necesitaba. Y pensaba en mí. En la mujer a la que llamaron acabada, a la que expulsaron sin mirar atrás, a la que creyeron débil. La misma que se levantó con las manos vacías y las llenó de fuego. ¿Publicamos también esto, abuela?, preguntó Lily mostrándome un vídeo casero donde salgo riendo, sacando una bandeja del horno. Sí, dije. Pero escribe solo esto en la descripción. Lo hice desde el alma. Y con eso bastó. Lily asintió, publicó el vídeo, cerró el portátil. Y nos quedamos allí, en silencio. Con el fuego, con el pan, con el pasado y con la paz. No tenía rabia, no tenía miedo. Tenía recetas, tenía memoria, tenía libertad. Y con eso bastaba para ser feliz.